casa de mi padre mansión. La gloria. Mi paz siempre. Aleluya, con los santos redimidos. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Hermanos, que el Señor les bendiga. Le voy a pedir que por favor abran sus sagradas escrituras en Génesis capítulo 22. Le vamos a estar dando lectura a los primeros 2 versículos. Amén. Lo leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos a estar hablando bajo el tema: ama a Dios sobre todas las cosas. Nuevamente, ama a Dios sobre todas las cosas. Nosotros vemos en el libro de Génesis sobre la historia de Abraham. Abraham fue llamado del Ur de los Caldeos, Dios lo llamó. Y cuando él estaba en esta tierra, él estaba con su mujer, que era por nombre Sara, que ella era estéril. Pero cuando Dios lo llama a él, le da una promesa y le dice a él que de él saldrá una nación grande y que lo iba a bendecir, y todo aquel que bendijere a su descendencia también lo iba a bendecir, y todo aquel que maldiciere a la descendencia de Abraham también iba a ser maldecido. Nosotros vemos tras la vida de Abraham que muchas veces Dios le recalca nuevamente. En visión le decía: si tú sales y cuentas todas las estrellas, si puedes contarlas, así va a ser su descendencia. Más adelante nosotros, ¿verdad?, nos damos cuenta que cuando Dios lo llama a él, él tenía 75 años. Pero él tuvo que esperar 25 años para ver esa promesa cumplida. Muchas veces cuando el Señor nos da alguna palabra y nos da un tiempo de espera, nosotros queremos que Él actúe a nuestra manera. Pero mientras yo estudiaba, Dios le decía: al tiempo de la vida, según el tiempo de la vida. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a esta pareja: cuando yo diga, en mi debido momento, yo haré lo que yo quiero contigo. Y nosotros vemos que Sara se reía, porque ella no creía que aún en su vejez ella podía tener una criatura. Pero para Dios no hay nada imposible, porque aún Dios nos dice: hay algo difícil para mí. Y cuando llegó el momento, cuando Abraham cumplió los 100 años, Sara en su vejez, cuando ya no le tenía esa costumbre, cuando ya era imposible para que en su vientre hubiera podido haber vida, a Dios decidió poner vida. Porque por encima de todo, Dios tiene el control de todas las cosas que acontecen en nuestras vidas. Porque todas las cosas que suceden, Dios los usa para que su gloria sea glorificado, para que su nombre sea enaltecido, para que Él sea reconocido como el Jehová Dios Todopoderoso. Y aquí nosotros vemos en el capítulo 22, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios
Abraham. Ya su nombre no era Abraham, sino que era Abraham. Y yo decía, Señor, todo lo que tú dices, todo lo que tú haces, tiene un propósito. El hecho que le haya dicho Abraham, le estaba recordando padre de muchedumbre. Le estaba diciendo, yo todavía me recuerdo, no me he olvidado de la promesa que yo te he entregado. Y aunque tienes en tus manos al hijo de la promesa, aunque ya tienes a Isaac, pon atención, esté atento a lo que yo te voy a pedir. Padre de muchedumbre. Y Abraham le responde, heme aquí. En otras palabras, aquí estoy, Señor. En otras palabras, tu siervo te escucha. Pero Abraham no sabía lo que Dios le iba a pedir. Cuando vemos a Isaac en este pasaje bíblico, Isaac ya tenía una edad mayor, ya era muchacho. Es decir, que Abraham ya había visto a ese niño crecer, ya había compartido en la infancia de la vida de Isaac, ya había visto la adolescencia de Isaac. Ya pasó un tiempo, pero Dios le dice aquí, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Era el único hijo, el que había esperado 25 años. Es cierto que Ismael, que era un poco más mayor que Isaac, estaba ahí, pero no era el hijo de la promesa. Isaac sí era el hijo de la promesa, con cual había esperado 25 años, el único que tiene, el a quien él ama. Cada padre, cada madre conoce el amor que usted tiene hacia su hijo. Y cada hijo tiene que reconocer que el amor de un padre y de una madre no se equivale a nada. Solo el amor de Dios es por encima de todas las cosas. Y Dios le dice, vete a la tierra de Moriah, ofrécelo ahí en holocausto. Un holocausto, es decir, es un sacrificio que tenía que ser puesto sobre fuego para que sea consumido completamente. Yo me ponía a los pies de Abraham y yo decía, para yo ver a mi hijo prendido en llamas, para ver que es quemado. Pero nuevamente, desde el principio, Dios estaba determinado a probar a Abraham. ¿Conocía Dios lo que había en el corazón de Abraham? Sí sabía. Cuando Dios nos presenta una prueba, no es porque Dios sea malo, es porque Dios es bueno. Y Dios permite las pruebas. Es una invitación a un acercamiento más a su presencia. Es una invitación para que nosotros seamos partícipes en su gloria. Para nosotros poder decir, yo conozco al Dios Todopoderoso. Yo conozco al Dios que me ha sanado. Yo conozco al Dios que me ha provisto. Yo conozco al Dios que me sostiene. Yo conozco al Dios que me ayuda día y noche. Para eso son las pruebas, para producir paciencia a nosotros, para nosotros darnos cuenta verdaderamente dónde es que estamos parados, dónde es que está puesta nuestra confianza y cuál fue el resultado. ¿Obedeció Abraham o no obedeció? Él no lo pensó ni dos veces en obedecer a Dios. Sigue diciendo, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, lo preparó y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos.
para llegar en donde él estaba, hacia el monte en la tierra de Moriah, era 3 días de camino. En estos 3 días él tenía el tiempo suficiente para decir: yo vuelvo para atrás. Yo no puedo, es mi único hijo, es el que yo amo, yo no lo puedo entregar. Pero nosotros vemos ahí la confianza de Abraham. Vemos ahí que él estaba seguro que Dios sabía lo que estaba haciendo. Vemos ahí que el amor hacia Dios era por encima el amor que él tenía hacia su hijo. La pregunta para nosotros, y Dios me preguntaba a mí misma: ¿me amas sobre todas las cosas? ¿Me amas sobre las riquezas? ¿Me amas sobre las bendiciones que yo te doy? Y Dios permite las pruebas para que nosotros nos enfrentemos con la realidad de nuestro nivel espiritual. ¿Le servimos a Dios porque Él es Dios, o le servimos a Dios por las bendiciones que Él nos da? Y sigue diciendo: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos. Porque eso era la fe de Abraham, que aunque Dios se lo había pedido, Dios iba a obrar y ellos dos iban a volver. Una cosa es decir yo creo, otra cosa es poner esa fe en acción. Porque nosotros vemos en el libro de Hebreos, el capítulo 11, vemos a los héroes de la fe. La fe, aunque yo no lo veo, aunque no está enfrente de mí, aunque mi vista no alcanza a verlo, yo lo creo. Yo lo creo así porque la palabra me lo dice. Aunque yo no tenga la fuerza, Dios me dice que Él me la multiplica. Aunque hay una escasez, a través de su palabra Él me dice que Él me suple. Eso es la fe. Cuando llega el momento donde físicamente hay una escasez y no hay cómo suplir, Dios es creativo en cómo Él obra, a través de sus milagros. Él no necesita ayuda para obrar, Él no necesita ayuda para hacer un milagro, pero lo que Él sí requiere es un corazón que le ame, es un corazón que le adore, es un corazón que le crea. Abraham amó a Dios sobre todas las cosas. Abraham le creó al Señor y él puso a su hijo en su corazón y dijo: Señor, yo te lo entrego porque tú me lo diste y a ti te pertenece. De Jehová es la tierra y su plenitud, y todo aquel que en él habita. Todas las cosas, nada de nosotros, ni nuestra propia vida, ni el aire que respiramos, ni las fuerzas, la casa, el carro, nada es de nosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Se había fijado que había algo que hacía falta. Pero ¿cuál era el comportamiento de Isaac? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Isaac podía salir corriendo, él podía decir: mi papá está loco, me va a quemar vivo, pero él no cuestionó. Isaac tipifica a Cristo. Cristo no cuestionó a su padre cuando él fue y entregó su vida en la cruz del Calvario. Él obedeció hasta la muerte, él obedeció y se humilló hasta lo sumo, y Dios lo exaltó en su gloria.
obedeció a su padre. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Desde el momento que Abraham se levantó a preparar el asno, sacrificó a su hijo en su corazón. No fue desde el momento que puso el cuchillo para degollarlo, fue desde el momento que él escuchó, recibió esa palabra de Dios y se levantó a preparar el asno. Y Dios recompensa a los obedientes. Dios honra a los que le honran. Los que miran al Señor no son avergonzados. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Qué dicha, qué honor que Dios piense eso de nosotros. Hay 8.1 billones de seres humanos sobre esta tierra, y Él nos conoce a cada uno de nosotros, y Él conoce quiénes son los que verdaderamente tienen ese temor hacia Él, los que no le temen y los que van tras Él solo por los bienes. Pero qué dicha que cuando Dios nos mira, Él nos dice: conozco que mi hijo me teme. Conozco que mi hija tiene ese temor hacia mí. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El que ve el mal y se aparta, y que busca hacer el bien, y que busca agradar a Dios, y el que busca acercarse más a Dios aún en medio de la prueba. En medio de la prueba no es cuando hay que empezar a clamar, es antes de la prueba, para que cuando llegue ese momento estemos espiritualmente preparados para poder recibir el momento más doloroso de nuestra vida. El evangelio de gozo, pero en el evangelio se sufre, y el que aprende a amar el sufrir ha entendido el evangelio. Ama a Dios sobre todas las cosas. El corazón de Abraham estaba con Dios. Lo opuesto sería tener un corazón no en Dios, un corazón en las riquezas de esta tierra. Yo quiero que usted me acompañe el evangelio de Mateo, capítulo 19, verso 16 al 30. Nosotros vamos a ver una parábola, un acontecimiento de un joven rico. Mateo capítulo 19, verso 16 al 30. Este joven se acerca a Jesús con expectativa que el Señor le diga: buen trabajo, estás haciendo bien. Él se acerca y le dice: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él esperaba que el Señor le dijera: estás bien, sigue así. Pero Dios conoce lo que hay más adentro. La apariencia es una cosa, la vivencia es otra cosa. Una cosa es hacer algo aquí, otra cosa es hacer algo allá. Pero Dios nos manda a hacer lo mismo aquí, adentro y afuera, en la calle, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que nosotros nos encontremos. Y Cristo le dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven dijo: y ya lo he hecho. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Él se creía la gran cosa. Yo ya tengo todo listo, Señor, ¿no me conoces tú? Sí, el Señor te conoce. Porque le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que
que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Y cuál fue la reacción del joven? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Es malo tener riquezas? No lo es. ¿Es malo poner el amor hacia el dinero? Sí lo es. Abraham, si él hubiese dicho, no, Señor, yo no te lo doy, entonces no está amando a Dios sobre las cosas, está amando a su hijo sobre todas las cosas. Pero él no lo hizo así. Él fue temeroso de Dios y amó a Dios y puso a Dios en primer lugar. Pero este joven hizo todo lo contrario, queriendo aparentar que era temeroso de Dios, queriendo aparentar que amaba a Dios sobre todas las cosas. Cristo le dice en otras palabras, tú no amas a Dios más que todas las cosas, tú amas a la riqueza más que todas las cosas. Cuando tú aprendas a amar a Dios sobre lo que tú tienes, entonces ven y sígueme. Si nosotros vemos la actualidad de lo que estamos viviendo, todo está aumentando. El galón de leche antes valía tal vez $2-3, ahora ya va por los $5-6. Todo va aumentando. La vida se está poniendo más cara, pero Dios sigue siendo igual. Dios nos sigue diciendo, no te preocupes. Si yo cuido de las aves, ¿cómo yo no cuidaré de ti? Preocúpate en buscar el reino de los cielos. Preocúpate en servirme. Preocúpate en buscar en mi presencia. Preocúpate en guardar mis mandamientos. Porque el que dice amar a Dios, guarda sus mandamientos. En Lucas capítulo 12, del verso 13 al 20, nosotros vemos otro pasaje bíblico de un rico insensato. A través de una parábola, el Señor nos enseña y dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Él tenía mucha riqueza, muchos bienes, y el pensar de él era amontonarlo, y él estaba bien, descansar. Él decía, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero ¿qué pasa? Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿De qué vale tener todas las riquezas de este mundo si el alma se pierde? Estamos llamados a ser una canal de bendición para aquellas naciones que no tienen cómo. Se escucha muchas veces, ¿para qué yo voy a mandar para allá si los que allá viven mejor que yo aquí? Allá los que están aquí los mantienen y no trabajan, y yo aquí trabajo y me fajo, y yo veo un montón de biles y no tengo cómo pagarle. Así que yo voy a agarrar mi dinero y lo voy a guardar para mis necesidades, y que ellos vean cómo salen. El gran mandamiento es: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es amar a tu prójimo. Eso es amar a Dios. En primer lugar, ese dinero no es tuyo, ese es del Señor, el dueño del oro y la plata. En segundo, las fuerzas que tú tienes para trabajar, Dios te la da. Todo le pertenece a Dios, nada de nosotros. No cierres tu corazón en bendecir al necesitado. Si nosotros vamos a Deuteronomios, su capítulo 8, Moisés le hablaba al pueblo
Y le daba una advertencia de parte de Dios y le decía, capítulo 8, verso 11 en adelante: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que te subiere se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si estamos en este lugar, es con propósito. Si Dios te sacó de tu aldea, te hizo pasar ese desierto, te dio de comer, te sustentó todos esos días en el frío, en el calor, para que estés aquí, es para que tú le des la gloria, y en segundo, las bendiciones que te dé, tú lo compartes, porque ellos también necesitan de esa ayuda. Y nosotros no somos quien en decir: yo cierro mi corazón. Tenemos que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. El Señor me demostraba en un sueño una siembra, y en esa siembra yo miraba muchas personas cavando la tierra, y yo miraba el esfuerzo que hacían día y noche. El sol se convertía en la luna, y la luna se convertía en el sol. Y ellos ponían semillas, y pasado el tiempo salían unos melones preciosos, grandes, robustos, deliciosos. Y cuando una persona se acercó hacia ese melón y lo partió en dos, ¿sabe lo que había adentro? Absolutamente nada. Y yo decía: Señor, pero ¿por qué no podrido por lo menos? Y Él me decía, y Él administraba mi espíritu: porque el que piense hacer algo con sus propias fuerzas, no hay ningún fruto que se pueda dañar. Pero el que depende de mí, el que aprende a vivir en el Espíritu, el que aprende a depender de los bienes que Dios le da, el que aprende a buscar primeramente la presencia de Dios, yo suplo lo necesario y le doy para que sea canal de bendición hacia los demás. Así que sigamos el ejemplo de Abraham y no de ese joven rico. Abraham amó a Dios sobre todas las cosas, y cuando su vida fue puesta a prueba, él dio a lo que más amaba, a su hijo, y ese lugar fue puesto como nombre: Jehová provisto, Jehová Jireh. En esta noche te presento a Jehová Jireh, el que provee, el que suple. Lo único que Él te pide es ámalo, ámalo sobre todas las cosas, y Él hará conforme su voluntad en su vida. Que el Señor les bendiga.